Muchísimas gracias. Yo me encuentro con el doctor Oscar David Hurtado, él es médico cirujano nutriólogo del Centro Médico Ser Natural. Vamos a hablar de una enfermedad que a muchos solo escucharla nos da miedo, el cáncer, doctor. Así es. ¿Qué tan común es el cáncer? Bueno, con las muy buenas tardes para todos los televidentes y para ti, Lorna. Confesarles de que es más frecuente de lo que pensamos. ¿Cuántos de ustedes que están allí en casa no tienen un familiar, un vecino, alguien que les ha dicho, que les ha dado un diagnóstico como es este? El cáncer, como todos lo sabemos, es una de esas enfermedades catastrófica para el ser humano, pero que gracias a Dios y a la ciencia cada vez podemos detectarla mucho más temprano. En el día de hoy, en esta sección que vamos a tener, en esta entrevista que vamos a tener, que vamos a hablar sobre cáncer, les vamos a demostrar la importancia que tú tienes en casa para poder reconocer cuándo es prudente poder hacer exámenes para detectar tempranamente el cáncer, pero la gran pregunta del día de hoy es, ¿qué estamos haciendo, Lorna? ¿Qué estás haciendo tú que me estás viendo allí? ¿Qué estoy haciendo yo para evitar un cáncer? Porque es que no tenemos cuerpo glorioso. A cualquier persona nos puede dar esta enfermedad. Entonces, en el día de hoy te queremos dar luces para que tú tengas herramientas suficientes y digas, a partir de hoy voy a hacer unos cambios porque no quiero que me dé una enfermedad como es el cáncer. Doctor, pero ¿quién puede llegar a tener cáncer? Bueno, es una gran pregunta y para iniciar con esta respuesta, lo primero que quiero demostrarte es que cualquier ser humano puede tener predisposición para el cáncer. Imagínate, Lorna, que las estadísticas dicen que entre el 5 y el 15% de los cánceres son genéticamente predispuestos. Es decir, el 90% de los cánceres son producto de nuestros malos hábitos. Hábitos que conllevan a los malos hábitos de la alimentación, hábitos que conllevan a la parte emocional, al estrés, al cigarrillo, al alcohol. Junto con esto es de reconocer de que estos malos hábitos, como es el alcohol y el cigarrillo, son de esos factores de riesgo importantes para desarrollar lo que es cáncer de pulmón, lo que es cáncer a nivel de la próstata, a nivel cáncer de la piel. Es decir, que es muy importante reconocer de que el cáncer tiene unos factores de riesgo, como es el fumar, como es el tomar alcohol, como es comer inadecuadamente, y también es muy importante reconocer de que los hábitos de la alimentación cada vez más influyen en la enfermedad que es el cáncer. Hablemos de eso. ¿Cómo influye la alimentación en el cáncer? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y aquí me remito a un premio Nobel de Medicina. En el año de 1930 fue un médico de Europa, el doctor Otto Warburg. El doctor hizo un estudio en la época de 1930 y se ganó el premio Nobel de Medicina. Este médico dijo algo muy interesante. Dijo que la causa primaria del cáncer es los malos hábitos de la alimentación. Y él dijo algo que a nivel mundial llamó mucho la atención, que era el azúcar. Es así como el calcio es para los huesos, el yodo es para la tiroides, los ácidos grasos poliinsaturados son para el cerebro, según el médico Otto Burger, el azúcar es para el cáncer. Se dice, Lorna y queridos televidentes, que las personas que son altas consumidoras de azúcar, representadas no solamente en el azúcar que consumimos en los jugos, sino también en las harinas refinadas o en los alimentos industrializados, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer. Mira, datos tan sencillos como el siguiente. En la época de 1850, un ser humano se consumía 5 kilos al año de azúcar. Actualmente, una persona está consumiendo 70 kilos de azúcar al año. Es decir, que estamos consumiendo muchísimo azúcar y los cánceres se alimentan del azúcar. Es por esto que, de hecho, hay muchos estudios científicos que avalan lo que estoy diciendo, que un paciente que tenga un diagnóstico de cáncer o que quiera evitar un cáncer, es prudente que suspenda el consumo del azúcar. De hecho, y desafortunadamente, el azúcar, más que un alimento, es un aditivo que le da sabor a los alimentos y está generando actualmente mucha adicción. Es por eso de que hay una preocupación mundial y el gran problema que tenemos actualmente los médicos que trabajamos en el mundo de la nutrición y los oncólogos, es reconocer de que la nutrición debe ir de la mano. De hecho, Lorna, hay un estudio científico que dice que si tú mejoras los hábitos de nutrición, que si tú pierdes peso, que si tú dejas de fumar y que si tú dejas el alcohol, tienes una posibilidad de un 30% de minimizar el riesgo de cáncer. O sea que no podemos, es mejor dejar el azúcar por completo.
Yo pienso que el azúcar es un mal innecesario. Es decir, no es necesario que le eches azúcar al jugo, no es necesario que consumas alimentos que tengan azúcar, porque realmente si tú consumes miel de abejas o si tú consumes panela, la panela entre más negra y más insectos tenga encima es más orgánica. Puede ser una muy buena opción para endulzar, pero lo que sí quiero demostrar es que está predisponiendo para el cáncer. De hecho, los estudios científicos también son contundentes en decir que al diabético es al que le da más fuerte los cánceres. Es decir, que una persona que se alimente mal, que esté con sobrepeso, además de que sea diabética, tiene más riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, sí influye los hábitos de la alimentación en el cáncer y sí es importante que tú que estás en casa comiences a corregirlo. Cosas sencillas. Un alimento industrializado, digamos uno de esos chupetes que utilizan los niños, que eso los, por ejemplo, este tipo de alimentos, el colorante artificial sale de los de derivados petroquímicos. Es decir, que un niño cuando se consume uno de estos chupetes está consumiendo un color rojo derivado del petróleo, además de eso tiene azúcar. Y la pregunta es la siguiente: actualmente la primera causa de muerte a nivel mundial es el infarto, pero se dice que entre el 2020 y el 2030 va a ser el cáncer. Yo digo, ¿cómo no? Si los niños los estamos alimentando con alimentos llenos de azúcar, además de eso tienen muchos colorantes artificiales que te predisponen, o porque es para reconocer que en la historia de la humanidad nunca hemos tenido que consumir derivados petroquímicos. Entonces, ¿cómo no va a aumentar el cáncer si le estamos dando a nuestros niños este tipo de alimentos? Doctor, pero aparte del azúcar, ¿qué produce el cáncer? ¿Y es verdad que las frustraciones a muchas personas los conlleva a tener cáncer? Esa es una gran pregunta y celebro que me la hayas hecho, Lorna, porque hay un estudio también muy lindo que se hizo en una de las universidades de los Estados Unidos con mujeres que tenían diagnóstico de cáncer. Estas señoras ya tenían un diagnóstico establecido y además de que tenían el diagnóstico, se les puso a hacer tertulia. Se reunieron todas las mujeres, conversaron, comenzaron a desahogarse. Mujeres que tenían un diagnóstico de vida de 2, 6 meses, comenzaron a vivir más años. Comenzaron a llegar a 2, 3, 4, 8 años. Y los científicos comenzaron a analizar del por qué estas mujeres habían mejorado. Y concluyeron de que el desahogarse liberaba muchos de estos cánceres, o mejor, disminuía el riesgo o atenuaba el cáncer y hacía que no se manifestara y no generara metástasis. Es decir, que es de reconocer de que el estado de ánimo influye positivo o negativamente en un diagnóstico como es el cáncer. Es decir, si tú tienes malos hábitos de la alimentación, si además de eso manejas mucho estrés, mucha tensión, si estás gordita o gordito, además de esto eres sedentaria, si de pronto fumas y tomas alcohol, pues tienes toda una gama de posibilidades de desarrollar un cáncer. Por eso la importancia de que reconozcamos que el 90% de los cánceres son prevenibles, siempre y cuando tú cambies. Yo te pregunto con todo el cariño que me mereces, porque son muchos los pacientes que van a ser natural, que me están viendo en este momento, personas que quizás no me conocían y nos están viendo. Te quiero preguntar como si te mirara a los ojos, ¿qué estás haciendo tú para evitar un cáncer? Sabiendo que tenemos una posibilidad de un 90% de minimizarlo cuando hacemos cambios de vida. Lorna, lo dijo Einstein, estar loco es pretender un cambio haciendo las mismas cosas. Si tú sabes que lo que estás haciendo es inadecuado, no comes bien, estás sedentario, estás gordito, ¿por qué no haces un cambio? Te motiva a eso, que seas un instrumento de Dios para que los que estemos a tu alrededor miremos un cambio en ti y digamos, yo también quiero cambiar. Y eso a mí me parece muy importante, porque tú que estás en casa eres ejemplo para tu familia. Entonces, cuando comienzas a comer sano, de hecho, para ser concreto en el tema de la nutrición, actualmente, para minimizar el riesgo de cáncer hay que comer más frutas y más verduras. 2 porciones de verduras que sean como las palmas de tu mano y de 3 a 5 frutas diarias. Pero también hay algo adicional bien interesante, que son los licuados. Es de reconocer, y yo como médico nutriólogo lo reconozco, que por ejemplo el brócoli tiene una sustancia antioxidante potentísima que ayuda a minimizar el riesgo de cáncer. Es decir, que hacerse un licuado, por ejemplo, con brócoli, con pepino, con lechuga, puede ser una muy buena opción en las mañanas, y eso puede minimizar el riesgo de cáncer porque tiene muchos radicales libres. Pero verduras también, verdes. Pero también puede hacer un licuado con frutas rojas.
que tienen mucho licopeno, muchos antioxidantes, cereza, frambuesa, el mismo tomate. ¿Se pueden combinar frutas distintas? Se pueden combinar y de hecho... Cítricas con dulce. Se pueden combinar siempre y cuando correspondan al mismo color. Las uvas, las frambuesas, las cerezas pueden ser una muy buena opción y puede ser un excelente licuado y minimizar el riesgo de desarrollar un cáncer. Es decir, hay que darle un cambio a la vida y ese es el mensaje clarito que quiero dejar el día de hoy. Doctor, ¿el cáncer es contagioso? Ay, qué gran pregunta, porque hace poquito un paciente me escribió a medicinanutricional@hotmail.com y me dice que tiene un familiar con cáncer y que no quiere ir porque le da miedo que se puede contagiar. No, todo al contrario. El paciente con cáncer, lo que tenemos que hacer nosotros es darle mucho amor, tenemos que darle acompañamientos, tenemos que estar con ellos. El cáncer no es contagioso. Una buena pregunta es, ¿el cáncer es hereditario? La respuesta es que el cáncer tiende a heredarse, por eso la importancia de reconocer que si tienes familiares con antecedentes de cáncer, por ejemplo, de mama, tú que eres mujer, es importante que te hagas la mamografía. Si tienes antecedentes... Por prevención. Si tienes antecedentes de cáncer en la familia, la citología. También es muy importante reconocer que el varón debe de hacerse el examen, el tacto rectal y junto con eso el antígeno prostático por prevención. El día que tú te enfermes es muy simple. Vas al médico y te mandan los exámenes. Yo pregunto, ¿por qué no te haces exámenes ahorita que no te duele? Para poder que hagamos prevención. Porque si hacemos prevención, pues podemos coger la enfermedad por las manos. Y yo te cuento algo, Lorna. Y es una preocupación. Desde la época de 1950 hasta la fecha, el mundo está luchando contra el cáncer. Fue hasta 1970 que el presidente Nixon en los Estados Unidos le declaró la guerra contundente al cáncer. Lorna, si tú a mí me preguntas desde el punto de vista estadístico, se siguen muriendo igual de cáncer actualmente que hace 40 años. Es decir, si se le declaró la guerra al cáncer, si se ha invertido millones de millones en medicamentos para la quimioterapia, para la radioterapia, para la cirugía, yo pregunto, ¿por qué no ha mermado el cáncer? ¿Por qué sigue en aumento? Y entonces aquí es cuando nos tenemos que preguntar que desafortunadamente estamos haciendo mal las cosas. Hoy te quiero dar luces para que cambiemos. Y ese es el motivo de la entrevista del día de hoy. Doctor Oscar David, ¿el cáncer se puede curar? ¿Existe alguna cura para él? Bueno, lo mejor, la cura del cáncer es no tener cáncer. Es decir, si tú te quieres curar del cáncer, evita el cáncer. Evita el cigarrillo, evita someterte al sol cuando está totalmente perpendicular con la tierra. Pero es muy importante evitar el cáncer. Entonces, ¿qué estás haciendo para evitar el cáncer? Es la gran pregunta del día de hoy. Cuando tú tienes un diagnóstico como cáncer, existen procedimientos, quimioterapia, radioterapia, cirugía que extirpa el tumor y todo esto lleva al paciente al proceso de curación. Pero es que, Lorna, esa es la parte final. Es decir, cuando a ti te extirpan un tumor, es la parte final de todo un proceso que venía dándose en los últimos 10, 5 o más años. La pregunta es, cuando a ti te operan, listo, te hicieron lo que había que hacerte. Esto es ya parte del final, pero en todo el proceso, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste tú para evitar que se desencadenara el cáncer? Entonces, esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Yo qué voy a hacer para evitar que me dé una enfermedad como es el cáncer? Porque es que para ti, y te veo a los ojos, no tienes un cuerpo glorioso. Hay que hacer algo urgente y ese algo urgente está desde la nutrición y desde los cambios de vida. Y mucho ejercicio también, diría yo que es importante. Se incluye también. Es importante a la hora de prevención. Porque de hecho, si vamos a hablar de prevención, lo primero que tú tienes que hacer para evitar un cáncer es perder peso. Si tú estás gordita, si tú tienes un sobrepeso, si eres un varón con una circunferencia de la cintura más de 100 centímetros o una mujer más de 88 centímetros, lo primero que tú tienes que pensar es, voy a perder peso comiendo sano, porque de hecho para perder peso no hay que dejar de comer, solamente hay que alimentarse mejor. Voy a perder peso comiendo sano y junto con esto empezamos minimizando el riesgo de cáncer. Doctor, ¿qué consejos le da a las personas que en estos momentos están padeciendo el cáncer? Es una pregunta que me encanta porque en una entrevista que me hacían en Telepacífico hace un par de meses, yo dije que lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un diagnóstico de cáncer es darle gracias a Dios. Y entonces me decían, pero doctor, pero darle gracias a Dios parece un poco loco, me decían. Y yo dije, darle gracias a Dios porque es que lo primero es reconocer para qué me pasan esas cosas. No, cuando tú juzgas, es decir, cuando tú dices por qué me pasa, estás siendo víctima. Cuando tú dices para qué, te vuelves proactivo.
Entonces, el para qué te cura, pensando en que tú te vuelves un ejemplo, pensando en que tú dices, esto me pasa para que yo crezca como persona, para que yo haga lo que tengo que hacer, para que yo reivindique mi vida. Y obviamente lo importante, Lorna, es tratar de evitar que el cáncer nos coja ventaja. Cuando tú tienes, desde el punto de vista de tu visión como paciente, el hábito de la prevención, el cáncer lo podemos detectar a tiempo. Por eso la importancia de la citología, de la mamografía en mujeres mayores de 50 años. Si tú te sientes algo en tu cuerpo, díselo al médico. Te tocas, te sientes, el mejor médico es el mismo paciente. Entonces es muy importante que cuando te sientas algo, lo avises para que así hagamos prevención. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y hablar de este importante tema como es el cáncer. A ti, Lorna, a todos los televidentes también muchas gracias. Me siento feliz de poder decirles de que ustedes en sus manos tienen el poder de evitar que les dé un cáncer. ¿Cómo? Cambiando hábitos, mejorando los hábitos de nutrición, teniendo una vida mucho más tranquila. Así es, vamos a una pausa comercial y ya venimos más con Tardes del Sol.